Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos. Hoy hablaremos acerca del manager Joe Torre. Joe Torre fue un excelente manager del béisbol de Grandes Ligas, integrante del Salón de la Fama como manager, pero también fue un extraordinario jugador en su época. Así que hoy hablaremos de Joe Torre. Joe Torre nació en Brooklyn, Nueva York, el 18 de julio de 1940. Este gran manager ya tiene en la actualidad 84 años y alrededor de 14 años que se retiró desde el 2010, cuando fue su última temporada con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a hablar de que Joe Torre jugó como beisbolista 18 temporadas. Y voy a estar trayéndoles los números que dejó como jugador y como manager. Yo creo que Joe Torre es uno de los casos de éxito de un pelotero que tuvo una excelente carrera como jugador y después como manager. Así que vamos a estar hablando de eso. Fíjense algo, como jugador jugó con Milwaukee de 1960 al 68, con San Luis del 69 al 74, con los Mets de Nueva York jugó del 75 al 77 y como entrenador Mets de Nueva York 77, ese año que jugó como jugador y manager, al 81, Atlanta del 82 al 84, San Luis del 90 al 95 y luego tomaría los Yankees de Nueva York desde el 96 hasta el 2007. Finalmente dirigió a los Dodgers de Los Ángeles en el año 2008 al año 2010. Entonces, hablemos de los números de Joe Torre como jugador. 18 años en las Grandes Ligas, un WAR de 57.6. Disparó 2.342 hits, lo cual es una cifra interesante para un jugador que jugaba como catcher. Jonrones, 252 jonrones, es decir, tenía Joe poder mucho más que ocasional, era un jugador que podía conectar bien la bola. Averaje, esto dice mucho de la disciplina en el plato, de la capacidad de hacer buenos contactos, batió para 297, es decir, que fue un extraordinario bateador. Carreras anotadas 996, impulsadas 1185, 23 bases robadas, era un jugador lento. Un OPS de 817. Joe Torre fue MVP en la temporada de 1971, 9 veces convocado al Juegos de Estrellas, un guante de oro y un título de bateo. Ganó en su carrera como pelotero $920,000. Entonces tenemos que decir que Joe, si bien fue un jugador que no logró llegar al Salón de la Fama como jugador, yo creo que tiene números muy buenos. Jugó casi la mitad de los juegos de su carrera como catcher y se ganó un guante de oro como receptor, y tener más de 200 honrones, tener más de 2000 hits, para mí fue un jugador mucho más por encima del promedio, ¿no? Entonces cerró esa temporada cuando tenía 37, 38 años como manager y jugador, y de allí comienza la legendaria carrera del manager Joe Torre. Hablemos ahora de Joe Torre, el manager. Joe Torre, el manager, dirigió en 29 años. Fíjense qué carrera tan larga. Muchos jugadores a veces cuando se retiran por lesiones o porque simplemente les llegó el momento de retirarse, se abandonan el béisbol, se van. Muchos otros deciden hacer como Joe, carrera como manager. Otros deciden ser coach de bateo, otros deciden trabajar a nivel gerencial con un equipo. Y yo creo que una de las cosas que va a hacer de que tú te quedes en una organización de Grandes Ligas trabajando, y es lo que hemos visto los ejemplos de muchos peloteros latinos, es el feeling que tú tienes con las organizaciones, cómo es la persona, el pelotero detrás del campo, es decir, en el dugout, con sus amigos, cómo se relaciona este pelotero con la gerencia, cómo se relaciona este pelotero con los periodistas, con los medios de comunicación, cómo se relaciona este pelotero con la gente, con la comunidad. Por cierto, felicidades a Salvador Pérez, quien ganó el premio Roberto Clemente por ser uno de esos peloteros que influye mucho en la sociedad. Así que hablemos ahora de Joe Torre, el manager. 29 años, Joe Torre dirigió un total de 4.329 partidos, de los cuales ganó 2.326 y perdió 1.997. Es decir, él tuvo un porcentaje de 538.
Tampoco es fácil ser manager. Si se dan cuenta, para ser un manager tan ganador como lo fue el señor Joe Torre, estamos hablando de que apenas tiene un promedio por encima de 500, pero ya eso es suficiente para lograr todo lo que logró. Entonces decíamos que él trabajó con varias organizaciones, pero con la organización que logró casi todos sus grandes méritos fue con la de los Yankees de Nueva York, equipo con el que Joe Torre ganó 4 series mundiales. 2 veces fue manager del año y 6 veces ganó el banderín de la liga. El porcentaje de victoria 538 y bueno, fueron 29 años como manager para este legendario manager de béisbol. Recordamos ese equipo de los Yankees que era una maquinaria y no es fácil dirigir un equipo con tantas estrellas, con Bernie Williams, con Mariano Rivera, con Derek Jeter, tantos peloteros que pasaron por las manos de Joe Torre, Jorge Posada, el mismo Tino Martínez, Roger Clemens, Andy Pettitte, el Duque Hernández, David Cohn. Eso por mencionar algunos de los peloteros que a lo largo de todos esos años y de esos 4 títulos que se ganaron los Yankees con este señor, fueron unas épocas increíbles para este equipo de los Yankees. Hubo un año que ganaron 114 encuentros y esto sí era una maquinaria. Y no es fácil dirigir esos peloteros, digo yo, y Joe Torre lo hacía a la perfección. También sufrieron golpes importantes. Miren, sí, los Diamondbacks de Arizona en el año 2001 con Randy Johnson, Curt Schilling, no se hubiesen interpuesto ahí con los mulos, ellos hubiesen ganado probablemente un par de títulos más, porque después vino también el título que perdieron también no solamente con los Diamondbacks de Arizona, sino aquellas series de playoff que perdieron en el año en que ganó también los Angels, que le ganaron a los Gigantes de San Francisco, que debutaba el venezolano Francisco Rodríguez, uno de los mejores cerradores de todos los tiempos. Entonces quiere decir que con los Yankees Joe Torre estuvo permanentemente llegando a playoff. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de los números que dejó Joe Torre en los juegos de playoff. Hablando de lo que son los playoffs, el manager Joe Torre con los Yankees de Nueva York ganó 76 y perdió 47 para un porcentaje de victorias de 618, mientras que con los Dodgers de Los Ángeles 8 y 8 para un promedio de 500, logrando un promedio total de 592, es decir, un manager ganador en instancias de playoff, donde realmente es importante ganar una vez que avanzas, ¿no? Decir que en el año 98 ganó el manager del año con un récord de 114 y 48 con el equipo de los Yankees y también ganó la Serie Mundial. En el año 96, 92 y 70 y también ganó la Serie Mundial y el manager del año. Así que Joe Torre ingresa al Salón de la Fama como manager porque fue sin duda alguna uno de los mejores managers que han pasado por el juego. Déjame tú en los comentarios si conoces algún otro manager que haya sido un buen jugador y un excelente manager, por ejemplo, como lo fue también el venezolano Ozzie Guillén, que fue un excelente jugador, un jugador por encima del promedio, con bastantes habilidades, quizás no tan buen bateador como Joe Torre, pero como manager también ganó Serie Mundial, aunque después se metió en problemas por la manera de cómo comunica, cómo habla, y no ha vuelto a dirigir en el béisbol de Grandes Ligas, pero sigue dirigiendo en el béisbol profesional. Así que esta fue la historia de Joe Torre, manager, jugador, miembro del Salón de la Fama. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like, lo compartas con tus amigos y sobre todo que me dejes tus impresiones acerca de lo que fue la carrera de Joe Torre. Además, quiero invitarte a que entres en la página de Udemy. Ya está disponible mi curso En Forma para toda la vida, un curso que te va a ayudar a ponerte en forma, a rendir mejor con un trabajo de fuerza. Tienes 5 descargables para que tengas tus rutinas de entrenamiento tanto para la casa, el gimnasio, cuando viajas y no tengas excusa para estar en sobrepeso, para no estar en forma. Muchas personas después que se retiran del deporte suben de peso, se enferman, y si tú quieres estar en forma para toda la vida, mantenerte atlético, saludable, que es lo más importante que cómo te ves es cómo te sientes. Así que en este curso vas a ver una información interesante de nutrición y ejercicio. Tiene una duración de 2 horas y tiene un precio muy módico, y lo mejor es que lo vas a tener allí de por vida para que lo puedas ver cada que quieras. Así en la descripción te voy a dejar el link para que te puedas meter y puedas comprar este curso. Como les dije, tiene un precio módico. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.